Antes de empezar, bienvenido al canal. Si te gustan las historias intensas, incómodas y cargadas de giros, donde una familia se rompe en silencio hasta explotar de la peor manera, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas, porque lo que estás a punto de oír empezó un domingo al caer la tarde y terminó convirtiéndose en una guerra fría, cruel y devastadora. Eran casi las 6 menos cuarto cuando Verónica entró por la puerta principal, dejó el bolso y las llaves sobre una butaca del recibidor y cruzó el pasillo sin mirarme siquiera. Yo estaba sentado en la sala, observándola en silencio. A esas alturas de nuestro matrimonio, ya me trataba como si fuera una lámpara vieja o una mesa olvidada, algo que siempre está ahí y que ya ni se nota. Esperé unos segundos, me acerqué despacio, cogí su llavero, separé la copia de las llaves de mi coche, abrí su bolso y saqué el móvil, la cartera, el efectivo, las tarjetas y el permiso de conducir. Luego volví a sentarme y seguí esperando. Unos 20 minutos después, apareció de nuevo. Ya estaba arreglada, perfumada y vestida de una forma que dejaba claro que no iba a ninguna reunión inocente. Mientras se colgaba el bolso al hombro, dijo con total naturalidad que salía con unas compañeras del trabajo y que no la esperara despierto. Yo la miré y le respondí que no iba a salir con compañeras, que iba a ver a su amante, y que por una vez dejara de tomarme por imbécil. Se quedó inmóvil. Durante un instante pareció medir si todavía podía mentirme, pero luego se acercó con esa seguridad altiva que había perfeccionado durante años. Se plantó delante de mí y me dijo que, si ya lo sabía, lo mejor era dejar de fingir. Según ella, solo había dos caminos: aceptar la nueva situación y adaptarme, o enfrentarme a un divorcio en el que me iba a dejar sin casa, sin dinero y sin dignidad. Yo sonreí. Le dije que existía una tercera opción. Ella soltó una risa seca y dijo que no había ninguna tercera opción. Entonces me levanté, le agarré con firmeza la mano izquierda, le quité el anillo de compromiso y la alianza, y mirándola muy de cerca, le dije que sí existía una tercera puerta, y que era la de entrada. Le aclaré que iba a cruzarla una sola vez, con lo opuesto, y que no volvería a entrar jamás. Desde ese momento perdía su casa, mi apoyo económico, mi coche, mi confianza, y con el tiempo perdería más de lo que todavía imaginaba. Verónica intentó recuperar la superioridad y dijo que yo vivía en una fantasía, que su abogado me haría pedazos y que al día siguiente me llegaría la demanda. No discutí. La llevé hasta la puerta principal mientras protestaba, trastabillando con los tacones y soltando amenazas mal armadas, y la empujé fuera. En todos nuestros años de matrimonio yo jamás la había tratado así, y por eso tardó unos segundos en reaccionar. Ya en el jardín, volvió a gritar, pero yo cerré la puerta, eché los cerrojos nuevos que había instalado esa misma mañana y la dejé afuera. Cuando vi su coche alejarse, hice la primera de dos llamadas importantes. La primera fue a mi hija, Paula, que estaba en la universidad. Le dije que por fin lo de su madre y yo había estallado, que probablemente Verónica se iría con el hombre con el que me engañaba y que yo quería ser quien le contara la verdad antes de que escuchara una versión manipulada. Le expliqué también que llevaba tiempo grabando nuestras discusiones y que, si quería, podría escucharlas ella misma. Le pedí que no se dejara engañar por lágrimas ni por excusas, porque lo que estaba pasando era más grave de lo que parecía. Le confesé que no sabía cuántas veces me había sido infiel su madre, pero sí sabía que esta vez estaba dispuesta a destruir a su familia por ese hombre. También le advertí que aquel tipo no me inspiraba ninguna confianza y que quería que tuviera muchísimo cuidado si volvía a relacionarse con ella. Paula aceptó volver el viernes para hablar conmigo. Mi segunda llamada fue para Irene, la vecina de la esquina. Era viuda, algo más joven que yo, y tiempo atrás me había insinuado, con mucha delicadeza, que si algún día necesitaba compañía podía contar con ella. Le pregunté si aquella oferta seguía en pie. Me dijo que sí. Le pedí que viniera más tarde. Nunca me gustaron las historias interminables sobre matrimonios infelices, así que lo resumiré así: Verónica y yo nos conocimos jóvenes, nos casamos con demasiadas ilusiones y durante un tiempo fuimos felices de verdad. Tuvimos a Paula, compramos una casa y levantamos una rutina. Pero con los años, algo en ella se torció. Se volvió amarga, controladora, manipuladora.
Siempre había una crítica, una orden, una forma distinta de hacerme sentir pequeño dentro de mi propia casa. Yo cometí el error de responder con paciencia, de ceder, de aguantar y de creer que, si esperaba lo suficiente, algún día volveríamos a ser quienes fuimos. Nunca pasó. Cuanto más la complacía, peor me trataba. Cuando empecé a sospechar y averigüé quién era el amante, sentí una mezcla rara de rabia y alivio. Se llamaba Ramiro Salas, aunque casi todo el mundo lo conocía como Rami. Era un exconvicto corpulento, violento, con fama de tratar a las mujeres como objetos desechables. Más adelante supe que, mientras estaba con Verónica, también jugaba con otras 2 mujeres al mismo tiempo. Cuando entendí que mi matrimonio estaba muerto, dejé de sufrirlo como una tragedia y empecé a verlo como una operación. Planifiqué cada paso. Retiré todo el dinero que pude tocar de las cuentas compartidas, reuní el efectivo que encontré por la casa, cambié cerraduras, reforcé accesos y preparé pequeños movimientos destinados a hacerla explotar. Después de tantos años juntos, yo conocía muy bien su carácter. Sabía exactamente qué botones tocar para que acabara destruyéndose sola. Pero mi preparación no había empezado con el amante. 2 años antes ya había comenzado a grabar nuestras discusiones con un aparato que ella creía que era un simple reproductor de música. Sabía que, si un día decía que la mujer encantadora que todos admiraban se convertía en alguien cruel cuando estábamos solos, nadie iba a creerme sin pruebas. Delante de los demás podía parecer amable, razonable, incluso adorable. A solas era otra persona. Por eso construí un archivo entero con insultos, amenazas y humillaciones. El lunes siguiente, en el trabajo, hice algo que a muchos les pareció una locura divertida. Decoré la sala de descanso con una pancarta que decía, "Feliz divorcio", llevé tarta, helado y vasos de plástico, y esperé con una sonrisa la llegada del notificador que venía a entregarme la demanda. Para mi suerte, quien apareció fue una chica joven y simpática. Mis compañeros se rieron, sacaron fotos, me hicieron posar aceptando los documentos como si me estuvieran entregando un premio, y en una incluso salgo dándole un beso en la mejilla con un gorro de fiesta. Después de aquella pequeña celebración, le envié a Verónica todas las fotos por correo. También adjunté varias imágenes mías con Irene en mi cama, los 2 tapados hasta el cuello, sonriendo como un par de adolescentes traviesos. Me aseguré de que, en una de ellas, se vieran claramente los anillos de boda de Verónica en la mano izquierda de Irene, apoyada sobre mi pecho. Menos de 1 hora después, Verónica me llamó fuera de sí. Me gritó que era un mentiroso, que su abogado me hundiría con aquellas fotos. Yo le respondí con calma que no había nada obsceno ni ilegal, solo 2 vecinos gastando una broma pesada. Entonces me dijo que esa misma noche iría a la casa a recoger sus cosas. Le contesté que me parecía bien, pero que si quería entrar tendría que llegar antes de las 7 menos cuarto, porque yo tenía planes y no pensaba cancelarlos. Además, con toda la mala intención del mundo, le dije que la noche anterior había sido inolvidable y que esperaba repetir. Colgué antes de que pudiera responder y no atendí las siguientes llamadas. A las 4:30 de esa tarde fui al aparcamiento de su empresa. Quería llegar antes de la salida del personal y sabía que no había cámaras en la zona donde dejaba ella el coche. Me bastó menos de 1 minuto para cortar discretamente las válvulas de los 4 neumáticos. Sabía que eso la haría explotar y, sobre todo, la retrasaría. Aún así, cerca de las 6:30 apareció en la casa. Algún compañero debió acercarla. Para entonces yo ya había salido por la puerta trasera y estaba refugiado en casa de Irene, dejando que Verónica golpeara la puerta principal y gritara como una posesa. Cuando regresé más tarde, la ventana de la puerta estaba destrozada y había sangre alrededor. Revisé la cámara del porche y vi a Verónica rompiendo el cristal con una barra metálica, amenazando con matarme mientras intentaba meter el brazo para abrir desde dentro. El problema para ella fue que el cerrojo nuevo necesitaba llave por ambos lados. Al sacar el brazo, se rajó el antebrazo con los vidrios y montó una escena todavía peor. Llamé a la policía, mostré la grabación y al día siguiente ella ya tenía encima una orden de alejamiento. Decir que estaba rabiosa sería decir poco. Su siguiente llamada fue una lluvia de insultos y amenazas, toda grabada sin que lo supiera.
Más tarde, ya algo más calmada, volvió a llamar y dijo que esa tarde enviaría a su amiga Natalia a recoger ropa y otras pertenencias. Eso me llamó la atención. Si Verónica ya tenía ropa en casa de su amante, ¿por qué tanta urgencia por entrar a la nuestra? Acepté recibir a Natalia a las 5:30 del martes. Salí antes del trabajo para montar una cámara en el dormitorio, conectada a un monitor oculto en la habitación contigua. Natalia llegó puntual. Yo fui amabilísimo. Me senté en la cama mientras ella llenaba 2 bolsas negras con ropa. Se la veía nerviosa. En un momento me pidió un vaso de agua. Fui a la habitación de al lado, miré el monitor y vi exactamente lo que sospechaba. Abrió el armario, sacó una caja de zapatos y la metió en una de las bolsas. Volví con el agua y fingí normalidad. Cuando dijo que ya había terminado, se ofreció a cargar la bolsa más pesada. Yo insistí en llevarla yo. Ahí empezaron los titubeos. Le pregunté si había algo dentro que yo debiera saber. Se puso tensa. Tiré suavemente de la bolsa, saqué la caja y la abrí. Estaba llena de fajos de billetes usados, apretados hasta arriba. Le dije que estaba intentando robarme. Ella respondió llorando que no era un robo, que Verónica la había mandado a buscar ese dinero, que le pertenecía a ella. La llevé hasta la sala y la senté. Suplicó, lloró, me dijo que tenía hijos y marido, que una denuncia le destruiría la vida. Yo le dejé una sola salida: si quería evitar a la policía, desde ese momento me contaría todo lo que oyera o viera sobre Verónica, el divorcio, y sobre todo, Rami. La escena había quedado grabada. Natalia aceptó. En cuanto se fue, le entregué la caja a Irene para que la escondiera. Yo tenía una idea bastante clara de dónde había salido aquel dinero. Meses antes había muerto la tía Estela, una anciana desconfiada, obsesionada con esconder efectivo por todas partes. Verónica había heredado una pequeña cabaña en una zona rural, y yo estaba casi seguro de que allí había encontrado dinero que nunca pensó declarar. Cuando me llamó hecha una furia reclamando la caja, fingí no entender. Le dije que Natalia había intentado salir de mi casa con efectivo y que quizás se lo había quedado ella. Entonces Verónica se delató sola, gritó que ese dinero era suyo, que venía de la herencia de la tía Estela. Aproveché para recordarle que, si había ocultado ese efectivo y no lo había reflejado en ningún documento fiscal, tal vez no le convenía meter a la policía en el asunto. Colgó de inmediato. Yo sabía que no se quedaría quieta. Ya le había saboteado el coche una vez, así que supuse que intentaría vengarse del mío. Por eso instalé una cámara en el tablero y otra oculta en el lugar donde aparcaba en el garaje de la empresa, conectada al ordenador de mi despacho. El miércoles, 1 hora antes del almuerzo, vi en la pantalla cómo Verónica aparecía con un martillo y empezaba a destrozar mi Toyota. Rompió cristales, abolló puertas, hizo pedazos el parabrisas y gritó que me iba a romper la cabeza. Llamé al 911. Cuando salió del aparcamiento, una patrulla ya la estaba esperando. Mostré las imágenes y vi cómo se la llevaban esposada. Los daños eran enormes y, además, se resistió al arresto. Aquel mismo miércoles me llamó su abogado para avisarme de una vista al día siguiente por el dinero retirado de las cuentas conjuntas. El jueves me presenté en el juzgado. Verónica entró con la cabeza alta, como si todavía creyera que controlaba el tablero. Su abogado alegó que yo la había dejado sin nada y pidió una división inmediata del dinero. Cuando el juez me dio la palabra, expliqué que mi esposa no estaba precisamente en la ruina, sino que llevaba meses desviando su sueldo y sus primas a otra cuenta, apartando miles del patrimonio común sin decírmelo. Entregué extractos, movimientos, fechas y cantidades. Incluso mostré cuándo había cambiado la domiciliación de su nómina. Verónica negó todo, pero los papeles hablaban por sí solos. El juez hojeó la documentación, la miró por encima de las gafas y dejó claro que no le gustaba que intentaran engañarlo. Como yo seguía pagando la hipoteca y todos los gastos de la casa, decidió no tocar nada por el momento y posponer cualquier reparto hasta la sentencia de divorcio. Al salir, Verónica me alcanzó en el pasillo, violando otra vez la orden de alejamiento, y me escupió que me iba a destruir.
Yo le recordé que estaba demasiado cerca de mí y que podía llamar a la policía allí mismo. Vi en su cara que quería golpearme, pero se contuvo. Aquella noche fui a un bar al que había ido alguna vez. No era mi sitio habitual. Semanas antes había hablado allí con un tipo llamado Mauro, un hombre desesperado por librarse de un coche viejo y destartalado. Lo encontré en su taburete de siempre. Le pregunté si aún tenía aquel trasto y si el seguro seguía al día. Me dijo que sí, que odiaba ese coche y que no tenía dinero para reemplazarlo. Entonces le propuse algo. Le dije que quizá podía ayudarlo a perderlo de una vez y cobrar el seguro, siempre que siguiera unas instrucciones exactas. Le describí una calle, una hora, un coche azul y una maniobra. Ponerse delante, dejar que lo siguieran de cerca y frenar de golpe ante la supuesta aparición de un gato. Nunca pronuncié el nombre de Verónica. Nunca conté la historia completa. Nunca dije en voz alta que aquello fuera una trampa. Pero sí sabía que Verónica conducía pegada al coche de delante, agresiva e impaciente. El viernes salí temprano del trabajo para recibir a Paula, que volvió de la universidad tal como habíamos acordado. Hablamos largo rato. Le puse la grabación de la última discusión con su madre, aquella en la que me lanzó su ultimátum y yo la eché de casa. Luego le mostré fragmentos de otras muchas discusiones antiguas. Paula quedó horrorizada. Estaba escuchando por primera vez una versión de su madre que jamás había conocido. Después me preguntó cómo habíamos llegado a aquello. Le di mi respuesta más honesta, que hay matrimonios que se van desgastando sin que nadie tome el control, otros en los que ambos comparten el peso de la vida con equilibrio, y otros en los que uno manda y el otro obedece, y que nosotros habíamos terminado atrapados en una dinámica enferma donde el respeto murió mucho antes que el amor. Le dije que quizá, desde el principio, su madre me vio como un hombre demasiado blando por querer negociar, ceder y evitar conflictos. Que cuanto más la complacía, menos me respetaba. Y que cuando intenté poner límites, ya era tarde, porque ella no me veía como un hombre firme, sino como alguien al que podía aplastar. Le pedí que algún día eligiera bien con quién construir su vida, porque ninguna relación sobrevive cuando uno de los dos pierde por completo el respeto por el otro. Paula me escuchó en silencio. Poco después llamaron del hospital. Verónica había sufrido un accidente de coche. No estaba en peligro, pero tendría que pasar la noche allí. Paula y yo fuimos. Dejé que ella entrara primero. Cuando salió, su expresión me dijo que la conversación no había sido buena. Entré yo después. Verónica tenía la muñeca rota, el rostro marcado por el airbag y una expresión miserable. Me acerqué y le dije, con una frialdad que ya se había apoderado de mí, que estaba teniendo una semana realmente desastrosa, había perdido matrimonio, casa, estabilidad, coche y dignidad, tenía una orden de alejamiento, un proceso penal y ahora otro accidente encima. Le pregunté por Rami, que todavía no había aparecido, y le insinué que seguramente estaría ocupado con alguna de las otras mujeres que mantenía. Palideció. Luego empecé a hablarle de cosas prácticas, la compañía del seguro, los gastos médicos, la ambulancia, las radiografías, la grúa, las reclamaciones, el hecho de que yo la había dado de baja de mi póliza y de otras coberturas en cuanto presentó la demanda. Fue un discurso despiadado. También le recordé que, años atrás, cuando enfermó, fui yo quien pasó una semana entera cuidándola, limpiando vómito, cocinando y llevándole medicinas, y que en cuanto se recuperó volvió a tratarme como basura. Le dije que esperaba que su nuevo hombre la cuidara igual cuando volviera a ponerse enferma. Salí de allí dejándola llorando y, aunque en ese momento me sentí victorioso, también empecé a notar un cansancio extraño, como si aquella guerra me hubiera ido vaciando por dentro. Durante un tiempo no ocurrió nada especialmente grande. Yo seguía recibiendo información de Natalia, cada vez más asustada por la influencia que Rami ejercía sobre Verónica. Un día, al llegar a casa, alguien me embistió en el jardín delantero. Llevaba pasamontañas. Me tiró al suelo, me retorció un brazo y me exigió la caja de dinero y que retirara los cargos. Era Rami. Apenas podía defenderme, pero todavía apretaba en la mano el mando del coche, así que activé la alarma. El ruido lo sobresaltó.
Antes de huir me golpeó en la nuca. En ese momento empezaron a encenderse las luces de los porches vecinos. Grité para que llamaran a emergencias. La policía llegó, pero él ya había desaparecido. Lo peor vino al día siguiente, cuando llamé a Paula para contarle la agresión. Me confesó que ella también había tenido un encuentro espantoso con Rami. Su madre la había citado para hablar, supuestamente en un lugar neutral. Pero cuando Paula llegó, Verónica la metió en el apartamento y Rami apareció. Según mi hija, aquel hombre le insinuó de forma repugnante que, como su madre no estaba en condiciones por las lesiones, ella debía complacerlo en su lugar. Paula miró a Verónica esperando que reaccionara. Pero su madre, con la vista clavada en el suelo, solo dijo que hiciera caso, que no sería para tanto, que necesitaba que la ayudara. Mi hija llevaba gas pimienta en el bolso. Cuando Rami la agarró de la muñeca para llevarla al dormitorio, ella se lo vació en la cara, recogió sus cosas e intentó sacar también a su madre, pero Verónica se soltó para ayudarlo a él. Paula salió corriendo. Cuando terminó de contármelo, yo estaba temblando de rabia. Por un momento pensé en ir a buscar mi pistola y acabar con todo. Fue Paula quien me frenó. Me dijo que no le había pasado nada, que pensara en el futuro y que no les entregara otra destrucción más. Le hice prometer que no iría sola a ninguna parte hasta que todo terminara, que seguiría rodeada de gente en la universidad y que llevaría siempre algo con lo que protegerse. Después llamé al fiscal. Le puse la grabación del relato de mi hija y le recordé también la agresión que yo había sufrido. El fiscal me preguntó si quería suavizar mi posición respecto a Verónica. Le respondí que no. Que, por duro que sonara, la única manera de apartarla de aquel hombre era sacar a ambos de circulación. Pasaron las semanas y el juicio penal fue acercándose. Yo me sentía relativamente seguro en casa y en el trabajo, pero había un trayecto que me preocupaba especialmente, la carretera secundaria que llevaba a mi urbanización. Eran varios kilómetros de asfalto estrecho, casi sin cruces, rodeados de fincas cerradas. Si alguien quería atraparme allí, tendría el escenario perfecto. Por eso llevaba siempre conmigo una pequeña grabadora, el teléfono listo y una pistola en el coche. Una tarde, pocos días antes del juicio, vi unos faros detrás de mí a un par de kilómetros de casa. Era una camioneta. Enseguida se pegó demasiado a mi parachoques. Llamé al 911, activé la grabadora y empecé a describir todo mientras aceleraba. A unos 100 metros de un puente estrecho sobre un arroyo seco, la camioneta salió a adelantarme. Alcancé a ver la cara de Verónica en el asiento del acompañante. Frené con fuerza. El vehículo se metió delante intentando cerrarme el paso y empujarme fuera de la carretera, pero mi frenada les hizo fallar el cálculo. Mi coche quedó cruzado en el arcén, medio inclinado hacia la pendiente. Cogí el arma, el teléfono y la grabadora, salí como pude y me dejé caer cuesta abajo hasta esconderme bajo el puente. Allí, en la oscuridad, con la tierra suelta bajo las manos y el eco del motor arriba, comprendí por fin que estaban intentando matarme. La llamada con emergencias se cortó por falta de señal. Apenas podía respirar. Me quedé agachado, con el arma lista, sin saber si bajarían a rematarme o si la policía conseguiría llegar a tiempo. Al cabo de unos minutos oí sirenas. Luego más motores. Empecé a subir despacio, dejando el arma escondida. Cuando levanté las manos y salí hacia el borde del camino, vi varias patrullas bloqueando la carretera en ambos sentidos. Casi al mismo tiempo se escuchó otra tanda de sirenas y la camioneta regresó hacia el puente. Frenó al ver el bloqueo. Los agentes la rodearon y gritaron órdenes. Todo terminó allí mismo. Verónica y Rami fueron detenidos y acusados de intento de homicidio. Después de eso, el divorcio se convirtió casi en un trámite. El juez no tuvo demasiada paciencia con ninguno de los dos. A través de su abogado, Verónica terminó ofreciendo prácticamente todo en el reparto con tal de obtener cualquier ayuda que pudiera suavizar su condena. Cuando llegó la audiencia de sentencia, yo declaré que, antes de caer bajo la influencia de Rami, había sido una buena madre y durante años una esposa funcional. Dije que tal vez algún día podría perdonarla.
No mencioné otras infidelidades antiguas, ni los años de maltrato emocional, ni tampoco mis propias trampas, provocaciones y maniobras. Rami recibió una condena larga, agravada por sus antecedentes. Verónica tuvo más suerte, pero aún así pasó varios años en prisión. El tiempo siguió adelante. Paula reconstruyó su vida. Irene y yo duramos apenas unos meses, lo nuestro había sido más refugio que amor. Después salí con algunas mujeres, pero siempre cortaba antes de que la cosa se volviera seria. Me acostumbré a la soledad. Unos 4 años más tarde me enteré de que Verónica ya estaba en libertad condicional. No hablaba con Paula, y Paula tampoco quería saber nada de ella. Yo seguía pensando, de vez en cuando, en aquella caja de zapatos llena de dinero. La había guardado todo ese tiempo. La mayor parte seguía intacta. Un día hice algo que años antes me habría parecido imposible, busqué el número del lugar donde vivía ahora Verónica y la llamé. Le dije que tenía algo suyo y que quería devolvérselo. Durante unos segundos no respondió. Después, con una voz seca, preguntó dónde y cuándo. Le propuse vernos el domingo a las 2, en mi casa o en algún sitio neutral. Eligió mi casa. Ese domingo preparé limonada, galletas y dejé la caja sobre la mesa del salón. Cuando abrió la puerta, casi no la reconocí. Llevaba el pelo más corto, el rostro endurecido, casi sin maquillaje, y la postura de alguien que había envejecido demasiado deprisa. La hice pasar. Ninguno intentó abrazar al otro. Ni siquiera nos dimos la mano. Se sentó frente a mí y miró la caja con desconfianza. No quiso beber ni comer nada. Me preguntó cuál era la trampa, qué quería a cambio y si de verdad quedaba algo dentro. Le dije que no había trampa, que estaba casi todo, salvo una pequeña parte que había mezclado con dinero mío para ayudar a Paula con la entrada de su casa cuando se casó. Verónica me miró confundida. No sabía ni siquiera que nuestra hija se había casado. Le conté que llevaba 2 años casada, que además ya era madre y que tenía una niña preciosa. Cuando le dije el nombre de su nieta, empezó a llorar en silencio. Le acerqué una caja de pañuelos. Después le resumí mi vida, que Paula había encontrado a un buen hombre, que era feliz, que yo seguía solo y que quizás así estaba mejor. Luego le dije algo que necesitaba decir por mí más que por ella, que durante mucho tiempo había disfrutado imaginándola encerrada, derrotada y pagando por todo, pero que, una vez ocurrido, la victoria me había sabido hueca. Que dejé de odiarla. Que llegué a perdonarla sin que ella me lo pidiera. No porque fuera inocente, sino porque entendí demasiado tarde que los dos habíamos sido incapaces de hablarnos de verdad y que, a nuestra manera, ambos habíamos contribuido al desastre. Ella levantó la vista, se endureció de nuevo, como si se protegiera detrás de la última coraza que le quedaba, pero siguió escuchando. Le dije que, si quería, todavía existía una posibilidad de reconstruir algo con Paula, con el tiempo, sin forzar nada, y que yo estaba dispuesto a tender ese puente. Cuando terminó el silencio, se levantó con la caja en brazos y caminó hacia la puerta. Justo antes de que saliera, la llamé por su nombre. Le dije que daba igual si no quería responder, pero que había algo que llevaba años rondándome la cabeza. Le recordé que, en los peores momentos de nuestro matrimonio, me había visto como un hombre débil. Le pregunté si todavía pensaba lo mismo. Se quedó quieta, con una mano en el pomo, sin mirarme durante un largo segundo. Luego volvió la cara. Me dijo que me odiaba, que había sido cruel y que le había destrozado la vida. Hizo una pausa. Después añadió que no, que ya no me veía débil. Y se fue. Y hasta aquí la historia de hoy. Si este relato te atrapó y quieres escuchar más historias intensas de traición, caída y consecuencias, apóyame con un like, suscríbete al canal y deja tu comentario aquí abajo. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente.